Y bueno, hoy retomamos el Evangelio de Mateo, capítulo 12, así que vaya ahí en su Biblia, encienda su Biblia, abra su Biblia. Mateo capítulo 12. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 14. ¿Ya lo tienen? Ok, yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Leemos el pasaje, oramos y nos adentramos en el texto del día de hoy. Dice Mateo 12. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Pero él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Versículo 9. Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos, y allí estaba un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusar a Jesús le preguntaron: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él le respondió: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae a un hoyo en el día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces Jesús dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, hicieron planes contra él para ver cómo lo podían destruir. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta casi tarde ya, por este tiempo, por tu amor, tu inmensa misericordia. Oramos, Señor, para que nos hables hoy a través de tu palabra, para que nos permitas reflexionar alrededor de ella y podamos entender, Señor, ese mensaje que quieres entregarnos a través del pasaje que es objeto de nuestro estudio. Danos la sabiduría, el entendimiento, Señor, y permíteme a mí hacer lo que está en mis propias capacidades inalcanzable hacer, que es expresar tu palabra. Señor, por tu misericordia y tu amor, colocamos nuestras vidas en tus manos hoy. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús y decimos amén y amén. Bueno, estimada iglesia, menos mal estamos en confianza hoy, ¿no? Vamos a tomar hasta las 3 de la tarde para explicar todo esto. No, mentiras. La verdad, y para ser muy honesto, se ha tejido bastante controversia a lo largo de los años, a lo largo de la historia, al examinar textos y pasajes como estos en las Escrituras. Se han llegado a formar inclusive algunas sectas a raíz de este tipo de textos por las diferentes interpretaciones o posturas que hay al respecto. De hecho, dentro de la misma iglesia cristiana han surgido ciertas divisiones y ciertas discusiones dependiendo de la postura que se adoptan para dar la interpretación a textos como estos. Pero hoy, lejos de polemizar sobre esto, realmente queremos acudir explícitamente a lo que está en las Escrituras y ver realmente de fondo qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de estos pasajes, de estos textos que a veces parecen ser un poco complicados, pero que al final tenemos que tener en cuenta que toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, nos apunta a una sola persona, la persona de Jesucristo. Amén. Entonces, permítame iniciar con una reflexión general. La manera en cómo fue practicado el antiguo pacto se prestaba mucho más
para mostrar el alarde externo de la piedad o la espiritualidad del hombre a comparación del nuevo pacto. A pesar que los dos querían o tenían la intención de apuntar al corazón del hombre, realmente el antiguo pacto, la ley de Dios, fue bastante tergiversada, fue bastante, ahora sí, distorsionada por mucha gente, a tal punto que un fariseo podía ayunar lunes y jueves y poner cara triste y poner cara de demacrado, y la gente lo veía y decía, wow, qué piadoso, qué espiritual, mira cómo ayuna, su cara lo dice absolutamente todo, mira cómo está sufriendo por causa del Señor. Y todo esto se prestaba más para un alarde mucho más externo, más que realmente vivirlo desde el interior y desde el corazón del hombre. Comúnmente, la balanza es fácilmente inclinable cuando se hace un sobreénfasis en una sola dirección. ¿A qué me refiero? Cuando hacemos un sobreénfasis o la balanza se inclina estrictamente a los preceptos de la ley, entonces tenemos lo que conocemos como el legalismo. Pero cuando la balanza se inclina estrictamente a los preceptos de la gracia, entonces podemos tener cosas como el liberalismo. El uno es tan dañino como el otro. Definitivamente la corriente en el primer siglo, los pensamientos y el movimiento de los fariseos era sin lugar a duda el legalismo. Y desafortunadamente, hoy en muchas congregaciones, en muchas iglesias, se hace un sobreénfasis en el tema de la gracia y no lo equilibramos con el suficiente peso de la ley y nos encontramos con mucho liberalismo en diversas congregaciones. Esto es una realidad. En el primer versículo del capítulo 12 nos encontramos una expresión bastante interesante. Dice que por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre. No era que Jesús andara todo el tiempo por allí multiplicando panes y haciendo aparecer pescados por todas partes y ustedes tienen hambre, ok, que broten los peces, que caiga otra vez maná del cielo. No. Ese no era el actuar típico del Señor. Cada acción que Jesús hizo, cada milagro y cada cosa que hizo, pero cada cosa que también dejó de hacer, tenía un propósito específico. Por lo tanto, podemos ver a los discípulos de Cristo a lo largo de las Escrituras pasando por muchas cosas. Los discípulos de Cristo pasaron por tribulaciones, pasaron por tormentas, casi se les hunde la barca, la familia se les enfermaba, muchos morían, pasaban todas estas cosas que cualquier persona o una persona del común también puede pasar. Y esa es la realidad también de la iglesia el día de hoy. Muchos se preguntan, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué me pasa a mí? Yo voy a la iglesia, sigo al Señor, oro, leo la Biblia. Bueno, eso no nos exime de este tipo de situaciones. Y esto lo podemos ver a lo largo de las Escrituras. Y eso es porque vivimos y actuamos en un mundo que está caído. Desde la caída del hombre, todo esto se hace natural para el hombre. Entonces no es culpa de Dios, realmente es culpa del pecado y la rebelión del hombre. Nos podemos enfermar, podemos pasar por momentos difíciles, se nos puede inundar la autopista. Todo este tipo de cosas pasan, pero Dios está en control de absolutamente todo. Y miren algo interesante, en aquella época era común y se permitía que viajeros y personas pobres con hambre arrancaran espigas de trigo en los sembrados para poder comer. Y eso es precisamente lo que vemos en este pasaje. Aquí los discípulos del Señor pasan por un sembrado de trigo y están arrancando las espigas. Y en el versículo 2 encontramos a los fariseos haciendo una gran pregunta. ¿Por qué hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Refiriéndose obviamente a la actividad de arrancar espigas
de los sembrados. Saben, el problema para los fariseos, o el problema que representaba esto, era que la ley impedía que en el día de reposo se cosechara y se hiciera la siega. Entonces ellos equiparaban el arrancar espigas para comer con la siega, con el cosechar. Lo pusieron al mismo nivel. Entonces para ellos eso era tanto como violar la ley. Bueno, en realidad y la verdad era que arrancar espigas no era que estuviera prohibido. Lo voy a leer un momento, no vaya, simplemente si quiere apúntelo, pero Deuteronomio 23, del 24 al 25 dice: cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. O sea, coma las que quiera, pero no eche para llevar. No, para llevar no. Simplemente coma hasta que se sacie. Si tiene hambre, tiene derecho a comer. Versículo 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no podrás aplicar la hoz a la mies de tu prójimo. Coma si tiene hambre, pero no ciegue, no coseche. Esto era lo que estaba prohibido. Pero los fariseos habían tomado la ley, la habían distorsionado completamente y habían equiparado el arrancar las espigas con la cosecha. Entonces, por eso hacen esta pregunta al Señor. ¿Por qué hacen lo que no es lícito? ¿Sí? Lo que estaba realmente prohibido era meter la hoz para cosechar. La hoz es esta herramienta que se utiliza para cosechar. Pero no, ellos no estaban haciendo eso. Pero ¿saben una cosa? La hipocresía de los fariseos siempre los llevaba a fijarse mucho más en las liturgias, en las normas, en las prohibiciones, que en la necesidad real de las personas. Vale la pena preguntarnos hoy, como iglesia, ¿cuándo o cómo ponemos tal vez liturgias, costumbres, dogmas por encima de las personas? Saben, hasta hoy desafortunadamente en muchas congregaciones siguen predicando como pecado si una mujer se coloca un par de aretes, se maquilla o usa un pantalón. Te dicen que debes renunciar a tu trabajo si tu jefe en algún momento te pide el favor de que apoyes algo en la empresa el día domingo, porque dicen no puede ser, debe ser la reencarnación de Satanás o el anticristo o alguna cosa así, ¿cierto? Te dicen que pecas si dejas de ir un domingo a la iglesia por compartir con tu familia, sin saber que en Semilla hacemos home semilla. Se atreven a decir que no eres salvo si no llevas los diezmos a tu iglesia. Y todavía se sigue predicando en muchas partes ese tipo de cosas. Y nos olvidamos de amar, nos olvidamos de ayudar, nos olvidamos de servir, nos olvidamos de estar para mi hermano. Y seguimos amarrados en muchas situaciones, dogmas, liturgias y cosas que no tienen nada que ver realmente con el amor de Dios. Saben, la Mishnah era un libro, un compilado de la tradición oral de los fariseos. Ustedes recuerdan que los fariseos se caracterizaban por seguir mucho las tradiciones orales. En algún momento lo enseñamos, que era lo que se llamaba como la Torá Sheve al Pe, o la Torá que está en la boca. Habían dedicado 24 capítulos solamente para tratar temas relacionados con el día de reposo. 24 capítulos. 39 prohibiciones se habían relacionado con respecto al trabajo en el Sabbat o el día sábado. Déjeme nombrarle solamente algunas que decía la Mishnah. Teñir. Estaba prohibido teñir. Pero más allá de la acción de teñir algunas fibras, estaba prohibido pintar cualquier superficie, por lo que las mujeres hoy en día no se podrían maquillar ni pintar las uñas en un día de reposo, por ejemplo. Estaba prohibido hilar. Hilar consiste en unir unas fibras, entrelazarlos y retorcerlos, por lo que una mujer hoy en día no se pudiera usar unas trenzas en el día de reposo, porque era trabajo, decían ellos. Estaba prohibido hacer nudos. Bueno, usted podía hacer un nudo, pero si hacía dos, ya era trabajo, entonces no lo podía hacer.
Estabas prohibido escribir, borrar. En este tiempo de invierno, todavía que algunos somos en alguna parte adolescentes, ¿cierto? Sobre todo los hombres. De que recientes estudios han revelado que la adolescencia del hombre va de los 12 a los 80 años. Que nos gusta escribir por ahí en los vidrios empañados. Un vidrio empañado, entonces si usted pasaba, escribía Jesús en un vidrio empañado, no lo podía hacer en un día de reposo porque estaba prohibido escribir. Eso dice la Mishnah. Si usted iba a caminar, tenía que tener cuidado de que no caminara más de 1900 pasos, porque ya más de 1900 pasos era considerado un viaje y tampoco podía viajar en el día de reposo. Y todas estas cosas eran consideradas como buenas. Nada de esto pertenecía a la ley, eran simplemente distorsiones que eran aceptadas, y de manera que para ellos arrancar espigas no estaba permitido, pero en realidad en la ley de Dios sí estaba permitido, pero ellos lo habían equiparado a la siega, a la cosecha, y lo habían hecho ver como malo. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué hacen lo que no es permitido en el día de reposo? Pero me encanta la respuesta del Señor, versículos 3 y 4. ¿No han leído? En diversas ocasiones encontramos este tipo de respuestas, ¿no? ¿No han leído? Esto era un golpe absolutamente bajo y duro al ego de los fariseos y los escribas, porque se supone que ellos eran los doctores en la ley, se supone que ellos se sabían la ley al derecho y al revés. La Torá y el Tanakh. El Tanakh, el compilado de Génesis hasta Malaquías, y la Torá desde Génesis hasta Deuteronomio, ¿sí? Se supone que ellos eran expertos en esto. ¿No han leído, les dice el Señor? ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? David tuvo hambre, sus acompañantes tuvieron hambre y fueron y se comieron los panes de la proposición. Es tremendo. Déjeme darle un poquito de contexto sobre esto. Los panes de la proposición eran 12 panes, 12, uno por cada tribu de Israel, que se ubicaban en la mesa de la proposición. Ustedes recuerdan el diseño del tabernáculo. El último lugar al que solo podía acceder el sacerdote una vez al año era el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, ¿cierto? Pero inmediatamente antes del lugar santísimo, separado por un velo, estaba el lugar santo. Allí estaba el altar del incienso, estaba el candelabro y estaba la mesa de la proposición con 12 panes. Esos 12 panes representaban a las 12 tribus de Israel y eran para consumo exclusivo de los sacerdotes. Nadie más podía ni tenía permiso de comer esos panes. Y no es específicamente el tema de la enseñanza del día de hoy, pero déjeme decirle algo. Esos panes representaban específicamente a Cristo. La expresión panes de la proposición, en su traducción más literal, significa panes de la presencia o panes del rostro. En Colosenses 1:15, el apóstol Pablo nos aclara que Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es la presencia y el rostro que nosotros pudimos ver del Dios invisible. Porque nadie puede ver al Padre, pero a Cristo sí. Esos panes, aparte de representar las 12 tribus de Israel, eran sombra de Cristo. No le han permitido comer a nadie más sino a los sacerdotes. Y va David y se los come. No sé si con café, si con chocolate, si con un té. A mí me gusta pensar que era con chocolate y queso. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Que cuando vamos al relato de 1 de Samuel 21, que es en donde está esa historia, usted lo puede apuntar ahí, no solamente va a encontrar que David se comió esos panes. Dice que David estaba huyendo de Saúl y que cuando el sacerdote decidió darle esos panes, era porque habían acabado de salir el reemplazo de esos panes recién horneados. Los panes se reemplazaban una vez cada 7 días, en el día de reposo. No solamente David se comió los panes, se los comió en un día de reposo.
y estaba huyendo. Con toda seguridad, David había hecho más de 1900 pasos ese día. O sea, cuando Jesús les da este texto para que lo examinen, los confronta en muchos frentes. No solamente en la necesidad del hombre, confronta muchas cosas que dentro de sus enseñanzas estaban equivocadas. Esto es tremendo. Primero de Samuel 21:5 dice, justo en ese día, versión Nueva Traducción Viviente, había sido reemplazado por pan recién horneado. O sea, el pan recién horneado se colocaba en la mesa y el otro ya quedaba libre para consumo. Y David y sus acompañantes seguramente no dejaron nada. Acá no hubo reproches para David. Acá no hubo condenación para David por comerse los panes. ¿Por qué? ¿Bajo qué principio no hubo reproches? Bueno, versículo 7 del Evangelio de Mateo, capítulo 12, dice, misericordia quiero y no sacrificios. Si ustedes hubieran sabido, les dice Jesús, si ustedes hubieran entendido, si por un momento hubieran comprendido realmente lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, entonces no estarían condenando a los inocentes. Si ustedes hubieran entendido lo que significa esto, si ustedes hubieran comprendido lo que significa realmente el día de reposo, no estarían acá condenando a los inocentes. Pero bueno, hay una pregunta que sería imposible de evadir, y tranquilos que no lo pienso evadir al estudiar este pasaje, y es cómo debemos entender el lugar que tiene el día de reposo en la actualidad en la vida del cristiano. ¿Cómo debemos entenderlo? En Éxodo 20, no vaya, pero si quiere apúntelo para que lo revise en su casa, simplemente para avanzar un poco más rápido. En Éxodo 20 encontramos lo que nosotros conocemos como el decálogo. El decálogo son los 10 mandamientos, ¿cierto? Y en Éxodo 20, 8 al 11 encontramos el cuarto mandamiento. Dice así, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, acuérdense de esto, ni tu bestia, o sea, ni los animales se podían colocar a trabajar, los animales del campo, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Creo que no hay ninguna duda que todos los otros 9 mandamientos son permanentes y obligatorios en la actualidad, ¿cierto? Honrar a padre y madre, no matarás, no robarás, no dirás mentira, no adulterarás o no desearás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. No hay ninguna duda sobre esto. Pero ¿será que este cuarto mandamiento estará vigente el día de hoy? Bueno, déjeme darle un poco de contexto sobre esto. En la ley del Antiguo Pacto podemos encontrar 613 mandamientos, así que si usted pensaba que eran solo 10, déjeme decirle que no estamos ni cerca, 613 mandamientos en total. Y dentro de la estructura de la ley mosaica, nosotros podemos encontrar leyes morales, leyes ceremoniales y leyes judiciales. En el Decálogo encontramos que 9 de los 10 mandamientos pertenecen a la ley moral, con una excepción, el cuarto mandamiento, descrito en los versículos del 8 al 11. Y por favor, déjeme avanzar un poco para explicar por qué este no pertenece a la ley moral. Pero con frecuencia se puede plantear esa pregunta. Si todos los otros mandamientos son permanentes y vigentes al día de hoy, ¿será que este cuarto mandamiento tiene vigencia? Bueno, hay personas que en realidad creen esto. Y ahí tenemos a las personas que conocemos como los sabatarios estrictos, ¿cierto? Y de esto se han derivado algunas iglesias sectarias. No es el tema de hoy, simplemente de manera informativa. Pero también podemos encontrar algunos cristianos sabatarios que son aquellos que han reemplazado el sábado
por el domingo. Entonces dicen, no, ya nosotros no guardamos el sábado, guardamos el domingo, porque el domingo es el día de ir a la iglesia, el domingo es el día de adorar. Y bueno, esta realmente fue la posición, o ha sido la posición de muchas iglesias, de muchas denominaciones en la antigüedad. Pero para tener claridad realmente sobre este tema, debemos remitirnos a la institución original del día de reposo. Así que por favor acompáñeme a Génesis 2. Génesis capítulo 2. Dicho sea de paso, siempre iglesia, cuando vayan a estudiar un tema en la escritura, consideren muy importante la primera vez que en la Biblia aparezca ese tema o esa terminología. Porque siempre en la primera vez que aparece en la Biblia nos va a poder dar una dirección teológica un poco más firme sobre lo que realmente significa. Eso es un bonus track ahí. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿Qué dice? Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Notemos varias cosas. Dios santifica el séptimo día. ¿Qué quiere decir que lo santifica? Dios lo aparta, lo consagra, lo eleva, lo hace diferente a todos los demás días. Ahora, la pregunta que surge es, ¿por qué Dios santifica el séptimo día? Bueno, la misma Biblia nos responde. Porque dice el texto que fue ese día en el que se hizo, que toda la obra fue completa. Ahí terminó. Desde entonces, nada más fue creado y nada más ha sido creado ni durante miles ni durante millones de años. Nada más se ha venido creando. Nunca. Ahí paró toda la creación. Número 2, en este día Dios reposó y acá Dios se detiene y reposa. Pero este reposo no es un reposo de que, bueno, Dios estaba cansado, entonces tomó un descanso. No, nosotros nos cansamos. Él no se fatiga con cansancio, nos enseña la Escritura, por lo cual ese reposo no habla de que Dios tuviera que recuperar energía. Implica más bien que estaba satisfecho de todo cuanto había hecho. Si usted se regresa solamente unos versículos atrás en Génesis 1:31, dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Vio todo lo que había hecho y todo era bueno en gran manera. Un reposo de satisfacción, un reposo de dejar de crear. Y número 3, bendijo Dios el séptimo día, porque dentro del diseño de Dios, este día debe ser recordado en conmemoración para recordar la gloria de la perfección de Dios en la creación. Pero note algo muy importante, por favor, y preste mucha atención acá porque esto es una parte neurálgica para entender todo esto. Es interesante notar que los primeros 6 días dice, y hubo tarde, y hubo mañana, y enseguida menciona el número del día, ¿cierto? Versículo 31 del primer capítulo de Génesis dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Pero eso ocurre con todos los días anteriores. Y fue la tarde y fue la mañana el día primero, y fue la tarde y fue la mañana el día segundo, y así sucesivamente hasta el día sexto. Pero cuando se describe el séptimo día, noten que menciona que es el séptimo, pero ¿y en dónde está la mañana y la tarde de ese día séptimo? No están. No aparecen por ninguna parte. Fíjense que en los 6 días anteriores, Dios no solamente inicia, sino que pone fin a esos días. El séptimo lo menciona, pero nunca le da un fin al día séptimo. ¿Se han preguntado por qué? Bueno, por favor acompáñeme para solucionar esto a Hebreos capítulo 4. Por favor. Hebreos capítulo 4.
versículos 1 al 3. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? En el contexto está hablando de los hijos de Israel que fueron sacados de la tierra de Egipto. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, y esta porción es del Salmo 95, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Cuándo habían acabado las obras de Dios? Desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Génesis 2, el pasaje que acabamos de leer. Y más adelante en el versículo 10, acompáñenme a leer ese versículo. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Estimada iglesia, la razón por la que el séptimo día no tiene un fin en el libro de Génesis como tarde y mañana es porque esto no ha acabado para la iglesia. Dios reposó. Y debido a que Dios reposó, nosotros ya hemos podido entrar en su reposo. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Ya hemos encontrado el reposo que necesitábamos. Dios ya terminó todas sus obras en la eternidad. Y por eso es que nosotros hoy como iglesia podemos descansar en sus obras, no en las nuestras. Entonces, cuando examinamos realmente el origen del día de reposo, no encontramos que era una ley, no encontramos ni siquiera que era un día de adoración. De hecho, desde Génesis 2, la próxima vez que encontramos la expresión del día de reposo no es sino hasta Éxodo 16, donde Dios alimenta al pueblo con el maná y les dice que el día anterior al día de reposo les iba a dar doble porción para que no tuvieran que salir del día de reposo a recoger absolutamente nada. Pero desde Génesis 2 hasta el libro de Éxodo, cientos de años habían pasado. Los patriarcas habían vivido, habían muerto y ninguno de ellos, hasta donde la Biblia nos enseña, adoraban el día de reposo. A ninguno de ellos les había sido mandado guardar ningún tipo de día de reposo. Esto no fue mandado a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a José, ni a ninguno de los patriarcas, ni a ninguno del pueblo de Dios. El día de reposo no es prescrito para el hombre, sino hasta Éxodo, porque en Génesis no es prescrito para el hombre. Dice que Dios reposó, pero Dios prescribe el día de reposo dentro del Éxodo, dentro del marco de la ley mosaica. Acompáñenme a Éxodo 31. Sé que hoy estamos mirando muchos pasajes, pero creo que es necesario para poder ahondar en este tema. Éxodo 31, versículo 13. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es ¿qué? Señal. Es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Lo ve? El día de reposo siempre fue una señal. Déjeme ayudarle un poco con esto. En el pacto abrahámico, la circuncisión era la señal para que una persona fuera purificada. En el pacto que Dios hizo con Noé, el arco iris fue la señal de que Dios nunca más volvería a destruir la tierra con un diluvio. En el pacto mosaico, el día de reposo era la señal por la cual los hijos de Israel debían recordar que Dios era el que los había sacado de tierra de Egipto, los había hecho santos y los había apartado para Él, los había hecho pueblo
suyo. El día de reposo jamás fue una ley moral. Isaías 1:13 dice: no me traigáis vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. No me traigan nada de eso, no me traigan días de reposo porque me es iniquidad vuestras fiestas. Y alguien se preguntará, pero ¿cómo Dios le dice primero guarden el día de reposo y después cuando le traen día de reposo le dice vuestras fiestas? Señor, pero son tus fiestas. No, el Señor les dice vuestras fiestas solemnes me son iniquidad, porque el hombre las había vuelto suyas. Había hecho con eso lo que había querido, no habían apuntado realmente al propósito de Dios, sino que habían tomado todas estas fiestas, incluyendo los días de reposo, y habían hecho lo que habían querido. Habían dedicado 24 capítulos a través de la Misná a interpretar cosas de qué se podía y qué no se podía hacer en el día de reposo, y se habían apartado del horizonte, del norte que Dios les había marcado en el corazón, para fijarse en lo que realmente valía la pena. De manera que el cumplimiento externo de estas cosas, como el día de reposo, con un corazón apartado de Dios, no significaba absolutamente nada. De hecho, es lo que Jesús les dice a los fariseos en el versículo 5. Volvamos a Mateo 12, por favor, versículo 5. Él les dice: ¿no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? ¿Cómo profanaban los sacerdotes el día de reposo en el templo? Ellos no paraban de trabajar. El trabajo de los sacerdotes era casi como la de un carnicero, sacrificando animales, día y noche, los 7 días de la semana. Entonces, nadie hacía nada, pero los sacerdotes seguían allá sacrificando animales, seguían trabajando en el templo. Y eso es lo que Jesús les dice. Pero ellos son sin culpa. A ellos nunca se les condenó por eso. A los sacerdotes nunca se les condenó por seguir trabajando el Sabbat. Jamás. Los 7 días de la semana hacían trabajo y no eran culpables. Entonces no se trataba de qué hacer o de qué no hacer en este día. Jesús les dijo a los fariseos: si ustedes hubiesen entendido la verdad, si hubiesen entendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, si ustedes se hubieran fijado en lo que es realmente importante, entonces no estarían preocupados por si las espigas fueron recogidas en un día sábado, estarían interesados por darle más bien un pan a la persona que tiene hambre. Si ustedes hubieran entendido esto, entonces no se estarían preguntando si es lícito sanar a un hombre un sábado o no. Estarían preocupados por ayudarle a una persona con una latente necesidad. Y eso es lo que Jesús les dice. Ustedes nunca lo entendieron. Pero ustedes son tan hipócritas, les dice el Señor, que si a ustedes se les fuera una oveja en un hoyo, si a ustedes se les fuera una oveja en un pozo, entonces la sacarían. Pero están pendientes del Hijo del Hombre, del Señor, del Maestro, de qué hace o qué no hace en el día de reposo, y juzgan cuando se le hace bien a un hermano, juzgan cuando se le hace bien a un prójimo. Pero si se les fuera una oveja, estarían prestos a rescatarla, ¿verdad? Cuánta hipocresía en medio de la religiosidad. Ellos no lo habían entendido. Pero lo más triste, iglesia, es que hoy en día hay personas que aún siguen sin entenderlo. Saben, el reposo por el cual se preocupan y enfatizan los escritores del Nuevo Testamento no es guardar un día en particular, mucho menos establecer una serie de normas para que se cumplan en ese día. El reposo en el que se enfatiza el Nuevo Testamento es la salvación. Es el reposo que viene a las almas por predicar el Evangelio. Es el reposo que viene a las almas por anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. De hecho, ese es el énfasis que hace la epístola a los Hebreos, que es una epístola bastante judía. Y el énfasis que hace Hebreos precisamente es ese, el reposo en la salvación. Nunca, iglesia, nunca hay un mandamiento en el Nuevo Testamento para guardar el día de reposo.
No, no lo vamos a encontrar. Todos los otros 9 mandamientos del Decálogo los podemos encontrar en el Nuevo Testamento, algunos inclusive durante repetidas ocasiones, pero nunca hay una directriz por ningún escritor del Nuevo Testamento en guardar el 4.º mandamiento. ¿Saben? Y es porque el día en que venimos a Jesús, nosotros dejamos ya de trabajar para ganar nuestra salvación y reposamos en la obra de la cruz. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Colosenses y dice a partir del versículo 11, también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Pablo dice, miren, ustedes han sufrido una circuncisión aún más dramática, porque ustedes fueron circuncidados en el corazón. Al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, de lo que resucitó de entre los muertos. Y dice el versículo 16 de Colosenses 2. Este es quizás de los textos más definitivos para esto. Por tanto, nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida, o a bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Ahora hay muchos creyentes preocupados si el uno come sangre, si no come sangre. Si el uno fue, si no fue, si celebró, si puso arbolitos, si cantó tutaina. Bueno. La señal del día de reposo en la actualidad nos sigue recordando varias cosas. Número 1, que Dios es soberano. Dios creó todo cuanto existe. También nos recuerda que vivimos en un mundo caído, que nos cansamos. Usted y yo sí nos agotamos, Dios no. Nos cansamos, necesitamos descansar del trabajo diario, también debemos recordar eso. Sea cual sea el trabajo, Dios nos manda a descansar. Hace parte de nuestra biología, fuimos hechos de esa manera. Recuerden que en el descanso no solamente enviaban a descansar a las personas, sino también a los animales, porque los animales también necesitan descansar, reponer energía. Si ustedes recuerdan, la tierra, aún el mismo terreno, también se mandaba que se le diera descanso cada 7 años. Porque así nos diseñó Dios. Debemos descansar. Entonces nos recuerda que necesitamos parar, que no nos vamos a volver multimillonarios, ni vamos a cubrir todas nuestras necesidades simplemente porque no descansemos. Hay personas que piensan de esa manera. Si cierro el negocio el domingo, me quiebro. Si cierro el negocio tal día, me quiebro el lunes. No puedo cerrar nunca, tengo que trabajar. Y eso agobia a la persona. Nos recuerda que debemos descansar y depender de Dios. Pero, por supuesto, también nos recuerda que el verdadero reposo viene en una vida de rectitud, de santificación, y obviamente no es una rectitud y santificación que alcancemos a través de nuestras propias fuerzas, sino a través de Jesucristo, de la voluntad de Dios, a través de recibir a Cristo en el corazón. No podemos pretender ser buenos. No podemos pretender reposar en nuestras propias obras. Saben, lamentablemente los fariseos habían hecho de las obras de la ley la religión por medio de la cual ellos iban a alcanzar la salvación. Y ellos estaban descansando no en la gracia de Dios, ellos estaban descansando en la piedad producida por las obras de la ley. Iglesia, nosotros muchas veces pudiéramos estar pretendiendo descansar en un ayuno, en una vigilia, en venir a la iglesia, en hacer esto, en hacer aquello, cosas que en realidad son necesarias, pero que en sí mismas no son las causantes de mi piedad o de mi espiritualidad.
Es solo a través de Cristo. Es solo por la gracia de Dios que obra a través de su palabra que nos va transformando conforme a la imagen de Cristo. Ahora déjeme decirle algo para terminar. Si nosotros fuéramos completa y absolutamente honestos y admitiéramos la realidad, ninguno de nosotros es realmente lo que piensa que es. No sé qué concepto tiene usted de sí mismo, pero déjeme decirle algo con toda seguridad. Usted es peor de lo que piensa que es. Y yo también. La única manera de que yo realmente pudiera verme como realmente soy es que Dios me permitiera salir de esta carne sujeta al pecado, posicionarme por un momento un poco en medio de su santidad absoluta y luego mirar abajo y verme como realmente soy. De lo contrario, solamente me voy a estar autoexaminando a través de mis ojos llenos de pecado y con seguridad voy a terminar viéndome mejor de lo que realmente puedo ser. Yo sé que en muchas congregaciones hoy por hoy te dicen que vas a ser, que eres muy bonito, que eres feliz, que eres bueno, que todo lo vas a alcanzar. Pero la Biblia me enseña que somos peores, que somos malos, que nuestro corazón es inclinado al pecado, que hay perversidad en medio de nosotros y que es absolutamente imperativo y urgente para nosotros reconocer que necesitamos cada día de la gracia de Dios de manera continua. De lo contrario, estimada iglesia, vamos a ser unos fariseos más. ¿Les parece si oramos?